Título tercero. Del Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, del Vicepresidente del Tribunal Supremo, y del Gabinete de Presidencia del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial. Capítulo primero. Del Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, y del Vicepresidente del Tribunal Supremo. Artículo 585. El Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial, y del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición. Artículo 586. 1. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. 2. En la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, que será presidida por el vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada vocal pueda proponer más de un nombre. 3. La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre 3 y 7 días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno. 4. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno. 5. El Presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Rey, y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho alto tribunal. Artículo 587. 1. La duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido. 2. El Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato. Artículo 588. 1. El Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, cesará por las siguientes causas: primera, por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado, en todo caso, en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido. Segunda, por renuncia. Tercera, por decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a causa de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por 3/5 de sus miembros. 2. Las causas segunda y tercera de este artículo se comunicarán al Gobierno por mediación del Ministro de Justicia. En tales casos, se procederá a nuevo nombramiento de Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 589. 1. En el primer pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial posterior a la elección del Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, se deberá elegir al Vicepresidente del Tribunal Supremo. 2. El Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría absoluta, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente. Para figurar en la propuesta, será preciso tener la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo, y reunir los requisitos para ser presidente de sala del mismo. 3. La propuesta realizada por el Presidente del Tribunal Supremo deberá comunicarse a los vocales al menos con 7 días de antelación, y se hará pública. 4. De no alcanzarse mayoría absoluta en la votación, el Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, deberá efectuar una nueva propuesta de vicepresidente. 5. El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por causa justificada, con el voto favorable de 3/5 de los miembros del Pleno. Artículo 590. El Vicepresidente ejercerá, en funciones,
el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente, y hasta el nombramiento de un nuevo presidente. Artículo 591. 1. El vicepresidente prestará al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones. A estos efectos, le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo. 2. El vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ejercer, por delegación del presidente, la superior dirección del gabinete técnico de este alto tribunal, así como todas aquellas funciones que el presidente le delegue expresamente mediando causa justificada. Artículo 592. El vicepresidente del Tribunal Supremo será miembro nato de la Sala de Gobierno de dicho tribunal, y le corresponderá proponer a ésta y al presidente la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno. Artículo 593. 1. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, si procediere de la carrera judicial, quedará en la situación administrativa de servicios especiales. De no pertenecer a la carrera judicial, su situación administrativa será, en su caso, la que corresponda a su cuerpo de procedencia. 2. El vicepresidente del Tribunal Supremo, que permanecerá en la situación administrativa de servicio activo, ocupará el cargo durante 5 años, salvo en el supuesto previsto en el artículo 589.5 de esta ley orgánica. 3. La responsabilidad civil y penal del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del vicepresidente se exigirá por los trámites establecidos para los magistrados de dicho alto tribunal. Capítulo 2. Del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 594. 1. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estará asistido por un director de gabinete de la presidencia, nombrado y cesado libremente por él. 2. Solo podrán desempeñar el cargo de director de gabinete de la presidencia un magistrado del Tribunal Supremo o aquellos miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia que reúnan los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. 3. El director del gabinete de la presidencia auxiliará al presidente en sus funciones. Ejercerá aquellas otras que le encomiende el presidente, y dirigirá los servicios de Secretaría de Presidencia, tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial. 4. Mientras desempeñe el cargo, el director del gabinete de la presidencia tendrá, a efectos representativos, la consideración de magistrado del Tribunal Supremo. 5. El reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará la estructura y funcionamiento del gabinete de la presidencia. Título 4. De los órganos del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 595. 1. Además de las funciones encomendadas a la presidencia, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en pleno o a través de las comisiones previstas en esta ley orgánica. 2. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes comisiones: permanente, disciplinaria, de asuntos económicos y de igualdad. Artículo 596. El vicepresidente del Tribunal Supremo no ejercerá en el Consejo General del Poder Judicial otras funciones que las previstas expresamente en esta ley. Capítulo 1. La presidencia. Artículo 597. La presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es una función inherente al cargo de presidente del Tribunal Supremo. Artículo 598. Corresponde a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial primera ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial.
Segunda, convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad. Tercera, fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. Cuarta, proponer al Pleno y a la Comisión Permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de la competencia de estos. Quinta, proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto. Sexta, autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente. Séptima, ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. Octava, dirigir la comunicación institucional. Novena, realizar la propuesta del magistrado de la Sala Segunda o Tercera del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como del magistrado de dichas salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. Décima, nombrar y cesar al director del Gabinete de la Presidencia y al director de la Oficina de Comunicación, así como al personal eventual al servicio del presidente. 11. Proponer al Pleno el nombramiento del vicepresidente del Tribunal Supremo, del secretario general y del vicesecretario general, así como, en los dos últimos casos, acordar su cese. 12. Podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente ni indefinido. 13. Las demás previstas en la presente ley orgánica. Capítulo 2. El Pleno. Artículo 599. 1. El Pleno conocerá de las siguientes materias. Primera, la propuesta de nombramiento, por mayoría de 3/5, de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Segunda, la propuesta de nombramiento, en los términos previstos por esta ley orgánica, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado. Tercera, el nombramiento, en los términos previstos por esta ley orgánica, del vicepresidente del Tribunal Supremo, del secretario general y del vicesecretario general del Consejo General del Poder Judicial. Cuarta, todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos. Quinta, la interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. Sexta, la elección y nombramiento de los vocales componentes de las diferentes comisiones. Séptima, el ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta ley. Octava, la aprobación del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución. Novena, la aprobación de la memoria anual. Décima, la resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial. 11. La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria y los que se interpongan contra los de la Comisión Permanente. 12. La aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las cámaras legislativas y las comunidades autónomas. 13. Las demás que le atribuye esta ley, las que no estén conferidas a otros órganos del Consejo y aquellos asuntos que, por razones excepcionales, acuerde recabar para sí. 2. El Pleno designará un máximo de 2 vocales por cada comunidad autónoma para que, sin perjuicio de las competencias de los respectivos tribunales superiores de justicia, sirvan de cauce de interlocución entre las instituciones y autoridades del territorio y el Consejo General del Poder Judicial. Artículo 600. 1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, a convocatoria del presidente, una vez al mes. 2. Deberá celebrarse sesión extraordinaria, si lo considerare oportuno el presidente, o si lo solicitaren 5 vocales, para el ejercicio de alguna de las competencias referidas en el artículo anterior.
De igual forma, deberá celebrarse sesión extraordinaria, si así fuese necesario, para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias atribuidas al Pleno. 3. En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesaria, para la válida constitución del Pleno, al menos la presencia de 12 de sus miembros. 4. En los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de 10 vocales, y el presidente. Capítulo 3. La Comisión Permanente. Artículo 601. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los vocales de la Comisión Permanente. 2. La Comisión Permanente estará compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros 7 vocales, 4 de los nombrados por el turno judicial, y 3 de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Los vocales de ambos turnos se renovarán anualmente, a fin de que, salvo renuncia expresa, todos los vocales formen parte de aquella, al menos durante un año, a lo largo del mandato del Consejo. 3. El Consejo General del Poder Judicial determinará, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, los casos y la forma en que, por razones de transitoria imposibilidad o ausencia justificada a las sesiones de la Comisión Permanente, deba procederse a la sustitución de los vocales titulares por otros vocales, a fin de garantizar la correcta composición y el adecuado funcionamiento de dicha comisión. Artículo 602. 1. A la Comisión Permanente compete a preparar las sesiones del Pleno de conformidad con el plan de trabajo y las directrices que éste establezca. B. Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo. Se decidirá aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos, y resolver sobre su situación administrativa. De informar, en todo caso, sobre los nombramientos de jueces y magistrados de la competencia del Pleno, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados. Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los jueces y magistrados, la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial. Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados, en los casos previstos por la ley. F. Preparar los informes sobre los anteproyectos de ley o disposiciones generales que se hayan de someter a la aprobación del Pleno. G. Autorizar el escalafón de la carrera judicial. H. Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno, o le fueren atribuidas por la ley. 2. Los acuerdos de la Comisión Permanente son recurribles en alzada ante el Pleno. Capítulo 4. La Comisión Disciplinaria, y el promotor de la acción disciplinaria. Artículo 603. 1. El Pleno elegirá a los vocales integrantes de la Comisión Disciplinaria, cuyo mandato, salvo las sustituciones que procedan, será de 5 años. 2. La Comisión Disciplinaria estará compuesta por 7 vocales, 4 del turno judicial, y 3 del turno de juristas de reconocida competencia. 3. La Comisión Disciplinaria deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes, y bajo la presidencia del vocal de origen judicial con mayor categoría y antigüedad. 4. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de sus componentes, la Comisión Permanente procederá a su sustitución por otro vocal de idéntica procedencia. Artículo 604. 1. A la Comisión Disciplinaria compete resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan a jueces y magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta fuere de separación del servicio. 2. Los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria a los que se refiere el número anterior serán recurribles, en el plazo de un mes, en alzada ante el Pleno. 3.
La comisión disciplinaria conocerá igualmente de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los tribunales. Artículo 605. La recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios, y la presentación de los cargos ante la comisión disciplinaria, corresponden al promotor de la acción disciplinaria. Artículo 606. 1. El promotor de la acción disciplinaria será nombrado por el Pleno y su mandato coincidirá con el del Consejo que lo nombró. 2. Vacante la plaza, el Consejo General del Poder Judicial hará una convocatoria para su provisión entre magistrados del Tribunal Supremo y magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial. 3. En primera votación, será elegido quien obtenga la mayoría absoluta. Y, si nadie la obtuviere, se procederá a una segunda votación resultando elegido aquel que lograre mayor número de votos. 4. El promotor de la acción disciplinaria permanecerá en servicios especiales en la carrera judicial y ejercerá exclusivamente las funciones inherentes a su cargo. 5. El promotor de la acción disciplinaria solo podrá ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta. 6. Cuando por circunstancias excepcionales, físicas o legales, el promotor de la acción disciplinaria se viese imposibilitado transitoriamente para ejercer sus funciones, la comisión permanente proveerá, únicamente por el tiempo que dure dicha imposibilidad, a su sustitución, nombrando a un magistrado que reúna los mismos requisitos exigidos al promotor para su designación. 7. Mientras desempeñe el cargo, el promotor de la acción disciplinaria tendrá, en todo caso, la consideración honorífica de magistrado del Tribunal Supremo. Artículo 607. 1. El promotor de la acción disciplinaria estará asistido por el número de letrados del Consejo General del Poder Judicial que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del mismo. 2. Los letrados del Consejo General del Poder Judicial, bajo las órdenes del promotor de la acción disciplinaria, no podrán ejercer ninguna otra función, y solo estarán sometidos a la Secretaría General en cuestiones estrictamente atinentes a su relación de servicio. 3. Corresponde al promotor de la acción disciplinaria la instrucción de los expedientes disciplinarios. Excepcionalmente, el promotor podrá delegar de forma expresa y motivada la realización de determinados actos de instrucción de un expediente disciplinario en alguno de los letrados del Consejo que le asisten y que pertenezcan a la carrera judicial. 4. Los jueces y magistrados están obligados a colaborar con el promotor de la acción disciplinaria. El promotor podrá requerir la presencia del juez o magistrado expedientado por conducto del presidente del correspondiente tribunal, quien deberá emitir informe en el que se acredite la cobertura del servicio, a fin de que el Consejo General del Poder Judicial pueda otorgar al juez o magistrado comisión de servicios para realizar el desplazamiento requerido. Artículo 608. 1. Frente a la decisión del promotor de la acción disciplinaria de no iniciar expediente disciplinario, o de archivar uno ya iniciado, se podrá interponer recurso ante la comisión permanente. 2. Si la comisión permanente estimare el recurso, se iniciará o continuará el expediente disciplinario de que se trate. 3. La comisión permanente también podrá, de oficio, ordenar al promotor de la acción disciplinaria la iniciación o continuación de un expediente disciplinario. Capítulo 5. La Comisión de Asuntos Económicos. Artículo 609. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los vocales integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y, de entre ellos, designará a su presidente. 2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por 3 vocales. 3. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. 4.
Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos la realización de estudios y proyectos de carácter económico y financiero que le sean encomendados por el Pleno del Consejo, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia, y aquellas otras que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones del Consejo General del Poder Judicial en materia económica. 5. Asimismo, la Comisión Permanente podrá delegar en la Comisión de Asuntos Económicos la elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación corresponderá, en todo caso, a la Comisión Permanente antes de su elevación al Pleno. Capítulo 6. La Comisión de Igualdad. Artículo 610. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad, y designará, entre ellos, a su presidente. 2. La Comisión de Igualdad estará integrada por 3 vocales. 3. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se procederá a su sustitución por otro vocal del Consejo General del Poder Judicial, preferentemente del mismo sexo, que será designado por la Comisión Permanente. 4. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, y, en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de los reglamentos, y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial. 5. Asimismo, corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos.